El sol moría sobre las colinas de Nuevo México cuando la carreta desvencijada se detuvo frente a la cabaña abandonada. Frank Smith bajó lentamente, sus botas levantando polvo en el silencio absoluto del desierto. Detrás de él, 5 niñas pequeñas lo observaban desde la carreta con ojos enormes y asustados. La más pequeña, Ana, apenas 1 año de edad, rompió a llorar. Ese llanto era el único sonido honesto en kilómetros. La cabaña era poco más que un esqueleto de madera podrida, ventanas sin cristales, techo hundido, una puerta colgando de un solo gozne que crujía con la brisa. Frank miró aquel lugar, la herencia de su abuelo, el último refugio de un hombre arruinado, y sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Papá. La voz de Minnie, su hija mayor de 7 años, sonó pequeña. Esta es nuestra casa. Frank se volvió hacia ella. Vio en sus ojos la pregunta real. ¿Estaremos bien? Él abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. ¿Qué mentira podía ofrecer cuando él mismo no creía en nada? 1 año atrás había sido un herrero respetado con un taller próspero. Ahora era un padre solo, sin un centavo, sin esperanza, sin nada más que 5 bocas hambrientas que alimentar y un corazón destrozado por el abandono de Alice. Por ahora, respondió finalmente su voz ronca. Es todo lo que tenemos. Minnie asintió como si esas palabras fueran suficientes. Frank cargó a Ana, que seguía llorando, y caminó hacia la puerta rota de la cabaña. No sabía, no podía imaginar que estaba cruzando el umbral no hacia el fin de su vida, sino hacia el comienzo del verdadero milagro. Pero esa noche lo único que Frank Smith sentía era que había tocado fondo y que quizás, solo quizás, nunca volvería a levantarse. Un momento, vaquera, quiero conocerte mejor. Dime en los comentarios qué tipo de historia te gusta más. Romance puro, misterio en la frontera, acción o todas mezcladas. Y si quieres seguir cabalgando con nosotros en cada relato, suscríbete ahora mismo. Sigamos con la historia. Dentro de la cabaña, la realidad era peor de lo que Franca había imaginado. Polvo gris cubría cada superficie, telarañas colgaban de las vigas, el piso crujía bajo sus pies. En un rincón, un colchón viejo y manchado, era todo el mobiliario, 5 niñas y un hombre roto. Ese era el inventario completo. Frank comenzó a descargar la carreta, una manta raída, 2 ollas abolladas, un saco de frijoles que no duraría una semana. Mientras trabajaba, escuchó a Minnie hablar con sus hermanas tratando de calmarlas. ¿Nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó Ella. No lo sé, respondió Minnie con una madurez que partía el alma. Pero papá está con nosotras, eso es lo que importa. Frank se detuvo al escuchar esas palabras. Papá está con nosotras. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía su hija de 7 años tener más fe que él? Cerró los ojos y en algún rincón de su mente exhausta, una voz susurró, a veces cuando todo se desmorona es solo el comienzo del milagro. Pero Frank no creía en milagros. No después de todo. 1 año atrás, Frank Smith tenía un taller de herrería próspero en Santa Fe. El martillo contra el yunque resonaba desde el amanecer. Los rancheros venían de todas partes para que Frank herrara sus caballos, forjara rejas, reparara herramientas. Era trabajo duro pero honesto. Se sentía orgulloso cada noche al regresar con las manos negras de hollín. Alice lo esperaba entonces. Alas Tedes, de ojos verdes y risa fácil. Se habían casado rápido y las hijas llegaron una tras otra. Minnie, Ella, Choi, Sara. 4 niñas en 6 años. Frank trabajaba más duro cada día, no se quejaba. Ese era su deber. Entonces, Alice quedó embarazada de nuevo. Frank notó algo diferente en ella, una distancia en su mirada, un silencio que se instaló como una pared invisible. Él lo atribuyó al cansancio. Ya pasará, se decía mientras martillaba el hierro. Cuando nazca el bebé, todo volverá a la normalidad. Ana nació en una noche de tormenta. La 5ª hija. Frank la sostuvo y sintió el mismo amor abrumador, pero cuando miró a Alice, lo que vio lo heló. Ella miraba a la bebé con expresión vacía, como si viera algo que no quería ver.
3 días después, Alice se fue sin gritos, sin lágrimas. Solo una nota sobre la mesa. No puedo más. Perdóname. Frank encontró la nota cuando regresó del taller. Ana lloraba, las otras tenían hambre. Alice había desaparecido. Al principio, Frank intentó mantener el ritmo. Trabajaba, corría a casa, volvía al taller. Contrató a una vecina, pero el dinero apenas alcanzaba. Los clientes comenzaron a quejarse. Una herradura mal ajustada hizo cojear un caballo. Su reputación se desmoronó como arena. Las deudas llegaron, primero pequeñas, luego imposibles. El casero dio un ultimátum. Frank vendió las herramientas. Vendió el yunque de su padre, pero no fue suficiente. Una mañana, el sheriff llegó con orden de desalojo. Frank miró a sus 5 hijas, miró el taller vacío y supo que había llegado al final. La cabaña del abuelo era lo único que quedaba, un lugar remoto, olvidado por Dios y los hombres. Frank empacó lo poco que tenían, subió a sus hijas a una carreta prestada y partió. Mientras Santa Fe desaparecía, Minnie preguntó, ¿volveremos, papá? Frank no respondió. No sabía si alguna vez podrían o si quería hacerlo. La primera noche fue un infierno silencioso. Frank logró encender fuego en la chimenea medio derrumbada, pero el humo se filtraba por las grietas. Cocinó los últimos frijoles. No había suficiente. Minnie dio su porción a Sara. Ella dio la suya a Choe. Frank observó ese sacrificio infantil y sintió que algo más se quebraba dentro. Acostó a sus hijas en el colchón viejo, cubriéndolas con la única manta. Ana lloraba de hambre, Sara tiritaba. Chloe preguntaba por mamá con voz que atravesaba como flecha. Él las abrazó sintiendo sus cuerpecitos frágiles y las meció hasta que el cansancio las venció. Pero Frank no podía dormir. Se sentó junto a la ventana sin cristales, mirando las estrellas frías, y permitió que los pensamientos oscuros salieran finalmente. No puedo hacer esto. No soy suficiente. Pensó en sus tíos en Texas, en los primos de Alice en California, familias con dinero, casas decentes, comida en la mesa, familias que podrían darles a sus hijas lo que él ya no podía. Quizás lo mejor sería dividirlas, mandarlas con otros. Quizás un padre que no puede proveer no es padre en absoluto. Las lágrimas comenzaron a rodar. Lágrimas silenciosas de un hombre que había aguantado demasiado. Se cubrió la cara y lloró como no había llorado desde niño. Entonces sintió una manita tocando su brazo. Levantó la vista. Minnie estaba junto a él descalza, con ojos brillando en la oscuridad. No llores, papá, susurró. Todo va a estar bien. Tú siempre dices que los Smith no se rinden. Frank la miró incapaz de hablar. ¿Cuándo había dicho eso? Ven a dormir. Continuó Minnie tomando su mano. Mañana será mejor. Frank permitió que su hija lo guiara al colchón. Se acostó junto a sus 5 niñas, sintiendo el calor de sus cuerpos, escuchando sus respiraciones suaves, y algo cambió dentro. No una revelación dramática, solo una certeza pequeña, pero firme. No las abandonaría, no importaba cuánto sufriera, cerró los ojos y rezó por primera vez en un año. No sabía si alguien escuchaba, pero rezó de todas formas. Si hay algo más, si hay esperanza, ayúdame a cuidarlas. No por mí, por ellas. No hubo respuesta. Solo silencio del desierto y el crepitar del fuego. Frank se durmió sin saber que su oración había sido escuchada y que el milagro ya estaba en camino. Los primeros días en la cabaña fueron de pura supervivencia. Frank reparó lo que pudo con pedazos de madera que encontró esparcidos alrededor. Tapó los agujeros más grandes del techo. Limpió el polvo y las telarañas. Las niñas ayudaban como podían. Minnie barría con una rama. Ella cantaba canciones para mantener a las pequeñas distraídas. Poco a poco el lugar comenzó a parecerse menos a una tumba y más a un refugio. Una mañana, mientras intentaba reparar una pared interior que amenazaba con derrumbarse, Frank notó algo extraño. La madera sonaba hueca en un lugar específico. Empujó con más fuerza y una tabla se aflojó,
revelando un pequeño compartimento secreto detrás. Su corazón se aceleró, metió la mano y sacó un objeto envuelto en tela encerada. Lo desenvolvió con cuidado. Era un libro viejo con tapas de cuero agrietado y páginas amarillentas. El diario de su abuelo. Frank se sentó en el suelo polvoriento y abrió el diario. La caligrafía era difícil de leer, desvanecida por los años, pero reconoció inmediatamente la voz del viejo, páginas y páginas de anotaciones sobre la tierra, el clima, recuerdos de tiempos pasados. Y entonces, entre las entradas rutinarias algo captó su atención, una receta. Escrita con tinta más oscura, como si el abuelo hubiera querido asegurarse de que no se borrara. Tónico para la tos y males del pecho, decía el título. Debajo una lista de hierbas, gordo lobo, hoja de eucalipto, miel silvestre, corteza de sauce. Frank conocía algunas de esas plantas. Había visto gordo lobo creciendo en las colinas cercanas. Siguió leyendo, pasando páginas rápidamente y entonces encontró algo que hizo que se le cortara la respiración, un mapa dibujado a mano y una nota al margen. La vieja mina está a 2 millas al norte. Todavía hay plata en las venas profundas. Nunca tuve fuerzas para sacarla solo. Frank miró el mapa. Luego miró a sus hijas que jugaban afuera. Por primera vez en meses sintió algo que había olvidado. No era felicidad exactamente, era algo más pequeño, más frágil, era esperanza. 2 días después, Frank cargó a Ana en un rebozo que improvisó con una manta vieja y partió hacia el pueblo más cercano con Minnie. Necesitaba conseguir los ingredientes que no crecían en las colinas, la miel, el eucalipto, y necesitaba preguntar sobre trabajo. El diario había dado esperanza, pero la esperanza no alimentaba bocas hambrientas. El pueblo de San Miguel era pequeño, polvoriento, apenas una docena de edificios apiñados alrededor de una plaza central. Frank entró en la tienda general. Una construcción de adobe con un letrero descolorido. Dentro el olor a especias y tabaco lo recibió. Un hombre mayor detrás del mostrador lo miró con desconfianza. Busco hierbas medicinales, dijo Frank. Hoja de eucalipto, miel silvestre. El tendero negó con la cabeza. No tengo eso aquí, pero la maestra nueva tal vez pueda ayudarte. Es curandera también. Vive en la casa junto a la escuela. Frank encontró la casa fácilmente. Era pequeña pero cuidada, con flores silvestres plantadas en latas oxidadas junto a la puerta. Tocó con nerviosismo. Había pasado tanto tiempo desde que había hablado con alguien que no fuera sus hijas, que casi había olvidado cómo hacerlo. La puerta se abrió y apareció una mujer, 30 años quizás, con el cabello negro recogido en una trenza larga y ojos oscuros que parecían ver más de lo que deberían. Llevaba un vestido sencillo de algodón y un delantal manchado de tierra. Sí, preguntó con un acento mexicano suave. Disculpe, señora, me dijeron que usted que tal vez tiene hierbas medicinales. Ella inclinó la cabeza estudiándolo. Luego su mirada bajó a Ana, que dormía contra el pecho de Frank, y algo en su expresión se suavizó. Soy Gabriela Vázquez, dijo abriendo más la puerta. Pasen, por favor. La casa era humilde, pero acogedora. Hierbas secas colgaban del techo, frascos con tinturas llenaban estantes de madera, un olor a romero y lavanda flotaba en el aire. Gabriela les ofreció agua fresca y se sentó frente a Frank, mientras Minnie jugaba tímidamente con un gato naranja en la esquina. ¿Qué necesita?, preguntó Gabriela. Frank le mostró la lista del diario. Ella la leyó con atención, sus dedos trazando las palabras. Es una buena receta, dijo finalmente. Antigua. ¿De dónde la sacó? De mi abuelo. Vivía en las montañas. Yo, Frank, titubeó. Ahora vivimos allí, mis hijas y yo. Gabriela lo miró de una manera que hizo que Frank sintiera que ella veía todas las heridas que él trataba de esconder. Usted solo con 5 niñas. Fran asintió sin poder sostener su mirada. Tengo lo que necesita, dijo Gabriela levantándose. Y si quiere puedo enseñarle a preparar el tónico correctamente. Estas cosas tienen su ciencia. Frank sintió un nudo en la garganta ante tanta amabilidad inesperada.
No tengo mucho dinero. No pedí dinero, interrumpió Gabriela con una sonrisa pequeña, pero genuina. Pedí ayudar y en ese momento, sin que Frank lo supiera, algo comenzó, algo que cambiaría todo. Gabriela cumplió su palabra. Esa misma tarde fue a la cabaña montada en un burro cargado con frascos, hierbas y una olla grande de cobre. Las niñas la miraron con curiosidad desde la puerta. Ella le sonrió y sacó de su bolsa algo envuelto en papel, pan dulce con canela. Para ustedes, pequeñas, dijo en español, luego en inglés, for you. Las niñas se iluminaron, incluso la pequeña Ana extendió sus manitas regordetas. Frank observó la escena sintiendo algo extraño y cálido moverse en su pecho. Hacía tanto tiempo que nadie les mostraba amabilidad. Gabriela le enseñó cada paso del proceso. Cómo hervir el agua a la temperatura exacta, cuánto tiempo dejar reposar cada hierba, el orden preciso en que debían mezclarse. Frank escuchaba con atención, memorizando cada detalle. Mientras trabajaban, ella le contó que había aprendido el oficio de su abuela en Chihuahua. Mi abuela decía que las plantas tienen espíritu, explicó Gabriela. Moliendo corteza de sao en un mortero. Hay que tratarlas con respeto, pedirles permiso antes de usarlas. Frank no sabía qué pensar de eso, pero había algo reconfortante en su voz, en la manera segura con que sus manos trabajaban. Cuando el tónico estuvo listo, Gabriela lo probó con cuidado y asintió satisfecha. Perfecto, ahora necesita reposar una noche. Se quedó a cenar. Frank solo tenía frijoles y tortillas secas, pero Gabriela trajo queso fresco y chiles asados. Comieron juntos mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles. Las niñas se apiñaron alrededor de Gabriela, fascinadas por esa mujer que olía a flores y hablaba con voz musical. Ella les enseñó palabras en español. Les contó cuentos de coyotes y estrellas. Por primera vez desde que llegaron, la cabaña se llenó de risas. Esa noche, después de que Gabriela se fue, Frank acostó a sus hijas y las escuchó susurrar emocionadas sobre la señorita Gaby. Minnie preguntó si volvería. Frank dijo que no sabía, pero en su corazón esperaba que sí. Una semana después llegó la oportunidad de probar el tónico. Una tos terrible se extendió por San Miguel. Los niños no podían dormir. Los viejos tosían hasta escupir sangre. El médico más cercano estaba a 2 días de viaje. La gente comenzaba a asustarse. Gabriela llegó a la cabaña una mañana temprano. Necesito su ayuda, dijo. Y necesito ese tónico. Frank preparó 5 botellas esa misma tarde. Gabriela las llevó al pueblo. Las dio gratuitamente a las familias más necesitadas con instrucciones precisas. Frank esperó. Sin saber si funcionaría, si el remedio del abuelo tendría realmente poder. 3 días después, la tos comenzó a ceder. Los niños dormían de nuevo, los viejos respiraban con facilidad. La gente del pueblo empezó a preguntar por el tónico milagroso, ¿quién lo había hecho? ¿Dónde podían conseguir más? El nombre de Frank Smith comenzó a circular no como el herrero arruinado que había sido, sino como el hombre de las montañas que tenía el remedio. Las personas empezaron a hacer el viaje hasta la cabaña. Pagaban con huevos, con leche, con maíz, con monedas cuando las tenían. Frank preparaba el tónico lote tras lote y de repente había comida en la mesa, había tela para coser ropa nueva para las niñas, había velas que ahuyentaban la oscuridad y Gabriela seguía viniendo al principio con la excusa de supervisar el tónico. Luego, simplemente porque sí, traía flores silvestres que plantaba alrededor de la cabaña. Enseñaba a las niñas a leer y escribir sentadas en el piso de tierra. Les cantaba canciones en español mientras cocinaban juntas. Poco a poco los espacios vacíos de la cabaña se llenaron, no de cosas, sino de algo mejor, de vida, de color, de esperanza. Una tarde, mientras el sol se ponía y las niñas jugaban afuera, Frankie y Gabriela se sentaron en el escalón de la entrada. Estaban cansados, pero contentos. Él la miró, realmente la miró y vio no solo la mujer hermosa que era, sino la bondad en sus ojos, la fuerza en sus manos, la manera en que sus hijas la adoraban. Gracias, dijo Frank en voz baja, por todo. Gabriela se volvió hacia él.
Sus ojos brillaban en la luz dorada del atardecer. No me des las gracias todavía, respondió con una sonrisa. Apenas estamos empezando. Y Frank sonrió también. Por primera vez en más de un año, Frank Smith sonrió de verdad. El milagro que había pedido aquella primera noche estaba tomando forma. Pero no era el milagro que había imaginado. Era mucho mejor. Los meses pasaron como páginas de un libro que finalmente contaba una historia feliz. El tónico del abuelo se convirtió en la salvación de Frank. La gente venía de pueblos cada vez más lejanos. Traían dinero real ahora, no solo trueques. Frank pudo comprar madera nueva. Herramientas, provisiones que antes eran sueños imposibles. Amplió la cabaña añadiendo un cuarto para las niñas. Reparó el techo completamente. Construyó una mesa grande donde todos podían comer juntos. Las niñas florecían como flores después de la lluvia. Minnie aprendía a leer con Gabriela. Ella cantaba canciones en español. Chloe ya no tenía esa mirada asustada. Sara reía todo el tiempo y Ana, que ahora tenía casi 2 años, llamaba a Gabriela tía Gaby y corría hacia ella cada vez que llegaba, porque Gabriela llegaba casi todos los días. Ahora, a veces con la excusa de revisar el inventario de hierbas, a veces trayendo comida, a veces simplemente porque las niñas la esperaban y Frank también, aunque no lo dijera en voz alta. Una tarde de verano, después de que las niñas se durmieran, Frank y Gabriela se sentaron en el porche nuevo que él había construido. Las cigarras cantaban en la oscuridad, el aire olía a salvia y tierra caliente. Gabriela había traído flores frescas y las había puesto en un frasco sobre la mesa. Un detalle pequeño, pero que convertía la cabaña en un hogar. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo Frank mirando las estrellas. Cuando llegamos aquí, yo estaba listo para rendirme. Lo sé, respondió Gabriela en voz baja. Lo vi en tus ojos aquel primer día. Frank se volvió hacia ella. La luz de la luna iluminaba su perfil, suave y hermoso. ¿Por qué nos ayudaste? No nos conocías, no nos debías nada. Gabriela guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Porque yo también estaba rota. Perdí a alguien hace 2 años, un conflicto de fronteras sin sentido y después de eso no sabía cómo seguir viviendo. Ella lo miró, pero tus hijas me enseñaron que todavía podía amar, que todavía podía ser útil. Me salvaron tanto como yo las salvé a ellas. Frank sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo dentro de él. Sin pensar, sin planear, tomó la mano de Gabriela. Ella no la retiró. Sus dedos se entrelazaron cálidos y seguros. Gabriela, yo. Ella se inclinó hacia él. Frank cerró la distancia. El beso fue suave, tímido, lleno de promesas. No dichas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Creo que el milagro ya llegó, susurró Frank. Gabriela apoyó su cabeza en su hombro. Sí, respondió. Creo que sí. Frank cerró los ojos sintiendo paz por primera vez en años. Creía que lo peor había pasado. Creía que finalmente podían ser felices. No sabía que la carta que llegaría 3 días después cambiaría todo nuevamente. 2 años habían pasado desde aquella primera noche desesperada en la cabaña. 2 años de trabajo, de crecimiento, de sanación. Frank tenía ahora 37 años, pero parecía más joven que cuando llegó. La cabaña se había transformado en una casa verdadera. Un huerto crecía detrás. Gallinas picoteaban en un corral nuevo. Las niñas tenían vestidos limpios y zapatos que les quedaban bien. Ana tenía 3 años y hablaba sin parar, mezclando inglés y español de manera adorable. Minnie con 9 años ayudaba a Franca a preparar el tónico. Ella, Chloe y Sara iban a la escuela donde Gabriela enseñaba. Y Gabriela era parte de la familia, aunque no viviera con ellos oficialmente. Los vecinos del pueblo ya los llamaban la familia de Frank y Gabriela. Nadie preguntaba cuándo se casarían. Era solo cuestión de tiempo, decían. Se notaba en la manera en que se miraban, en cómo trabajaban juntos, en cómo las niñas la llamaban mamá cuando pensaban que nadie escuchaba.
La carta llegó un martes por la mañana. El cartero del pueblo la entregó personalmente, mirando a Frank con una mezcla de curiosidad y lástima que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. El sobre era de papel fino con letra cursiva elegante, remitente, Alice Dedes. Frank se quedó mirando el sobre largos minutos después de que el cartero se fuera. Sus manos temblaban. No había sabido nada de Alice en 3 años. Ni una carta, ni un mensaje, nada. Y ahora esto abrió el sobre con dedos torpes. Querido Frank, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero he cambiado. He pasado estos años trabajando en mí misma, entendiendo mis errores. Estoy lista ahora para ser la esposa y madre que debí ser siempre. Quiero volver. Quiero conocer a nuestras hijas. Quiero que seamos una familia de nuevo. Llegaré el próximo viernes. Por favor, dame una oportunidad. Alice Frank leyó la carta 3 veces. Cada vez sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Alice quería volver después de todo. Después de abandonarlos cuando más la necesitaban, después de 3 años de silencio absoluto, ¿cómo se atrevía? Pero otra parte de él, la parte que recordaba los votos que había hecho, la parte que se sentía culpable por ser feliz con Gabriela, se preguntaba. ¿No se merecía Alice una segunda oportunidad? ¿No era su deber intentarlo por el bien de las niñas? Cuando Gabriela llegó esa tarde, Frank estaba sentado en el porche con la carta en las manos. Ella supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Frank le entregó la carta sin decir nada. Gabriela la leyó. Su rostro no cambió de expresión, pero Frank vio algo morir en sus ojos. ¿Vas a dejar que vuelva?, preguntó ella con voz controlada. No lo sé, respondió Frank honestamente. Es su madre. No deberías que perdonar que las abandonara cuando eran bebés, olvidar que has construido esta vida sin ella. La voz de Gabriela se quebró. Olvidarme a mí, Gabriela, no es eso. Sí lo es. Ella se levantó. Y si ni siquiera está seguro de qué hacer, entonces ya sé la respuesta. Se fue antes de que Frank pudiera detenerla. Las niñas, que habían estado jugando adentro, salieron corriendo. ¿Por qué se fue tía Gaby enojada?, preguntó Minnie. Frank no supo qué responder. El viernes llegó demasiado rápido. Frank preparó a las niñas como pudo, intentando explicar que su madre vendría de visita. Minnie, que la recordaba vagamente, se puso tensa. Las otras no entendían realmente quién era esta mujer. Elise llegó al mediodía en una carreta alquilada, vestida con un traje de viaje elegante que contrastaba violentamente con la sencillez de la casa. Era la misma y a la vez diferente, más delgada, más pálida, ojos verdes llenos de algo que parecía arrepentimiento. Frank, dijo su nombre como una súplica. Alice, su nombre sonó extraño en su boca después de tanto tiempo. Ella miró a las niñas que se escondían detrás de su padre, asustadas de esta desconocida. Mis bebés, cuánto han crecido. Pero no eran sus bebés, no realmente. Frank lo supo en ese momento. Las niñas miraban a Alice como quien mira a una desconocida, amable, pero irrelevante. No había reconocimiento, no había amor, solo confusión. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo, dijo Alice, sus ojos suplicantes. Por ellas, por nosotros. Frank sintió el peso de una decisión que cambiaría todo y permitió, por culpa o por confusión o por algún sentido equivocado del deber, que Alice se quedara unos días. Solo unos días, se dijo, para ver, pero algunos días son suficientes para destruir un milagro. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, de tensión y malestar. Alice se instaló en la casa tomando espacios que ya no le pertenecían. Intentaba actuar como madre, pero sus gestos eran torpes, forzados. Acariciaba el cabello de Ana y la niña se apartaba corriendo. Ofrecía ayudar a Minnie con sus tareas y Minnie respondía con monosílabos cortantes. Las niñas la trataban con educación fría, como se trata a una visita indeseada, pero inevitable. Gabriela dejó de venir. Frank fue a buscarla una vez, pero ella le pidió que se fuera. No puedo verte así, dijo con lágrimas en los ojos.
No puedo ver cómo la dejas tomar mi lugar después de todo. No es tu lugar el que está tomando. No. Mira alrededor, Frank. Ella está durmiendo en tu casa, está comiendo en tu mesa. ¿Qué soy yo entonces? ¿Qué fuimos? Frank no tuvo respuesta. Gabriela cerró la puerta. De vuelta en casa, la situación empeoraba. Alice intentaba imponer reglas que las niñas no entendían. Se quejaba del desorden, de la mezcla de español e inglés, de las costumbres que Gabriela les había enseñado. Una noche encontró el rebozo mexicano que Gabriela le había regalado a Minnie y sugirió guardarlo. No es apropiado, dijo. Deberían vestirse como señoritas americanas. Minnie la miró con ojos llenos de furia contenida. Tía Gaby dice que está bien ser las dos cosas. Tía Gaby, no es tu madre, yo lo soy. El silencio que siguió fue brutal. Minnie se levantó de la mesa y salió corriendo. Las otras la siguieron. Frank se quedó sentado sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba como arena. Esa noche, acostado en el piso porque Alice dormía en su cama, Frank miró el techo y entendió algo terrible. La casa estaba llena de gente, pero nunca se había sentido más solo. La risa había desaparecido, el calor había desaparecido, Gabriela había desaparecido y se dio cuenta de que el milagro no había sido el tónico, ni el dinero, ni siquiera la cabaña transformada en hogar. El milagro había sido el amor y acababa de dejarlo escapar por culpa y confusión. ¿Cómo podía recuperarlo? ¿Era posible recuperarlo después de esto? La ruptura llegó 5 días después de la llegada de Alice. Minnie había estado ayudando a preparar la cena cuando Alice criticó la manera en que cortaba las verduras. Era algo pequeño. Herramientas, provisiones que antes eran sueños imposibles. Amplió la cabaña añadiendo un cuarto para las niñas. Reparó el techo completamente. Construyó una mesa grande donde todos podían comer juntos. Las niñas florecían como flores después de la lluvia. Minnie aprendía a leer con Gabriela. Ella cantaba canciones en español. Chloe ya no tenía esa mirada asustada. Sara reía todo el tiempo y Ana, que ahora tenía casi 2 años, llamaba a Gabriela tía Gaby y corría hacia ella cada vez que llegaba, porque Gabriela llegaba casi todos los días. Ahora, a veces con la excusa de revisar el inventario de hierbas, a veces trayendo comida, a veces simplemente porque las niñas la esperaban y Frank también, aunque no lo dijera en voz alta. Una tarde de verano, después de que las niñas se durmieran, Frank y Gabriela se sentaron en el porche nuevo que él había construido. Las cigarras cantaban en la oscuridad, el aire olía a salvia y tierra caliente. Gabriela había traído flores frescas y las había puesto en un frasco sobre la mesa. Un detalle pequeño, pero que convertía la cabaña en un hogar. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo Frank mirando las estrellas. Cuando llegamos aquí, yo estaba listo para rendirme. Lo sé, respondió Gabriela en voz baja. Lo vi en tus ojos aquel primer día. Frank se volvió hacia ella. La luz de la luna iluminaba su perfil, suave y hermoso. ¿Por qué nos ayudaste? No nos conocías, no nos debías nada. Gabriela guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Porque yo también estaba rota. Perdí a alguien hace 2 años, un conflicto de fronteras sin sentido y después de eso no sabía cómo seguir viviendo. Ella lo miró, pero tus hijas me enseñaron que todavía podía amar, que todavía podía ser útil. Me salvaron tanto como yo las salvé a ellas. Frank sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo dentro de él. Sin pensar, sin planear, tomó la mano de Gabriela. Ella no la retiró. Sus dedos se entrelazaron cálidos y seguros. Gabriela, yo. Ella se inclinó hacia él. Frank cerró la distancia. El beso fue suave, tímido, lleno de promesas. No dichas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Creo que el milagro ya llegó, susurró Frank. Gabriela apoyó su cabeza en su hombro. Sí, respondió. Creo que sí. Frank cerró los ojos sintiendo paz por primera vez en años. Creía que lo peor había pasado. Creía que finalmente podían ser felices.
No sabía que la carta que llegaría 3 días después cambiaría todo nuevamente. 2 años habían pasado desde aquella primera noche desesperada en la cabaña. 2 años de trabajo, de crecimiento, de sanación. Frank tenía ahora 37 años, pero parecía más joven que cuando llegó. La cabaña se había transformado en una casa verdadera. Un huerto crecía detrás. Gallinas picoteaban en un corral nuevo. Las niñas tenían vestidos limpios y zapatos que les quedaban bien. Ana tenía 3 años y hablaba sin parar, mezclando inglés y español de manera adorable. Minnie con 9 años ayudaba a Franca a preparar el tónico. Ella, Chloe y Sara iban a la escuela donde Gabriela enseñaba. Y Gabriela era parte de la familia, aunque no viviera con ellos oficialmente. Los vecinos del pueblo ya los llamaban la familia de Frank y Gabriela. Nadie preguntaba cuándo se casarían. Era solo cuestión de tiempo, decían. Se notaba en la manera en que se miraban, en cómo trabajaban juntos, en cómo las niñas la llamaban mamá cuando pensaban que nadie escuchaba. La carta llegó un martes por la mañana. El cartero del pueblo la entregó personalmente, mirando a Frank con una mezcla de curiosidad y lástima que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. El sobre era de papel fino con letra cursiva elegante, remitente, Alice Dedes. Frank se quedó mirando el sobre largos minutos después de que el cartero se fuera. Sus manos temblaban. No había sabido nada de Alice en 3 años. Ni una carta, ni un mensaje, nada. Y ahora esto abrió el sobre con dedos torpes. Querido Frank, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero he cambiado. He pasado estos años trabajando en mí misma, entendiendo mis errores. Estoy lista ahora para ser la esposa y madre que debí ser siempre. Quiero volver. Quiero conocer a nuestras hijas. Quiero que seamos una familia de nuevo. Llegaré el próximo viernes. Por favor, dame una oportunidad. Alice Frank leyó la carta 3 veces. Cada vez sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Alice quería volver después de todo. Después de abandonarlos cuando más la necesitaban, después de 3 años de silencio absoluto, ¿cómo se atrevía? Pero otra parte de él, la parte que recordaba los votos que había hecho, la parte que se sentía culpable por ser feliz con Gabriela, se preguntaba. ¿No se merecía Alice una segunda oportunidad? ¿No era su deber intentarlo por el bien de las niñas? Cuando Gabriela llegó esa tarde, Frank estaba sentado en el porche con la carta en las manos. Ella supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Frank le entregó la carta sin decir nada. Gabriela la leyó. Su rostro no cambió de expresión, pero Frank vio algo morir en sus ojos. ¿Vas a dejar que vuelva?, preguntó ella con voz controlada. No lo sé, respondió Frank honestamente. Es su madre. No deberías que perdonar que las abandonara cuando eran bebés, olvidar que has construido esta vida sin ella. La voz de Gabriela se quebró. Olvidarme a mí, Gabriela, no es eso. Sí lo es. Ella se levantó. Y si ni siquiera está seguro de qué hacer, entonces ya sé la respuesta. Se fue antes de que Frank pudiera detenerla. Las niñas, que habían estado jugando adentro, salieron corriendo. ¿Por qué se fue tía Gaby enojada?, preguntó Minnie. Frank no supo qué responder. El viernes llegó demasiado rápido. Frank preparó a las niñas como pudo, intentando explicar que su madre vendría de visita. Minnie, que la recordaba vagamente, se puso tensa. Las otras no entendían realmente quién era esta mujer. Elise llegó al mediodía en una carreta alquilada, vestida con un traje de viaje elegante que contrastaba violentamente con la sencillez de la casa. Era la misma y a la vez diferente, más delgada, más pálida, ojos verdes llenos de algo que parecía arrepentimiento. Frank, dijo su nombre como una súplica. Alice, su nombre sonó extraño en su boca después de tanto tiempo. Ella miró a las niñas que se escondían detrás de su padre, asustadas de esta desconocida. Mis bebés, cuánto han crecido. Pero no eran sus bebés, no realmente. Frank lo supo en ese momento.
Las niñas miraban a Alice como quien mira a una desconocida, amable, pero irrelevante. No había reconocimiento, no había amor. Solo confusión. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo, dijo Alice, sus ojos suplicantes. Por ellas, por nosotros. Frank sintió el peso de una decisión que cambiaría todo y permitió, por culpa o por confusión o por algún sentido equivocado del deber, que Alice se quedara unos días. Solo unos días, se dijo, para ver, pero algunos días son suficientes para destruir un milagro. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, de tensión y malestar. Alice se instaló en la casa tomando espacios que ya no le pertenecían. Intentaba actuar como madre, pero sus gestos eran torpes, forzados. Acariciaba el cabello de Ana y la niña se apartaba corriendo. Ofrecía ayudar a Minnie con sus tareas y Minnie respondía con monosílabos cortantes. Las niñas la trataban con educación fría, como se trata a una visita indeseada, pero inevitable. Gabriela dejó de venir. Frank fue a buscarla una vez, pero ella le pidió que se fuera. No puedo verte así, dijo con lágrimas en los ojos. No puedo ver cómo la dejas tomar mi lugar después de todo. No es tu lugar el que está tomando. No. Mira alrededor, Frank. Ella está durmiendo en tu casa, está comiendo en tu mesa. ¿Qué soy yo entonces? ¿Qué fuimos? Frank no tuvo respuesta. Gabriela cerró la puerta. De vuelta en casa, la situación empeoraba. Alice intentaba imponer reglas que las niñas no entendían. Se quejaba del desorden, de la mezcla de español e inglés, de las costumbres que Gabriela les había enseñado. Una noche encontró el rebozo mexicano que Gabriela le había regalado a Minnie y sugirió guardarlo. No es apropiado, dijo. Deberían vestirse como señoritas americanas. Minnie la miró con ojos llenos de furia contenida. Tía Gaby dice que está bien ser las dos cosas. Tía Gaby, no es tu madre, yo lo soy. El silencio que siguió fue brutal. Minnie se levantó de la mesa y salió corriendo. Las otras la siguieron. Frank se quedó sentado sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba como arena. Esa noche, acostado en el piso porque Alice dormía en su cama, Frank miró el techo y entendió algo terrible. La casa estaba llena de gente, pero nunca se había sentido más solo. La risa había desaparecido, el calor había desaparecido, Gabriela había desaparecido y se dio cuenta de que el milagro no había sido el tónico, ni el dinero, ni siquiera la cabaña transformada en hogar. El milagro había sido el amor y acababa de dejarlo escapar por culpa y confusión. ¿Cómo podía recuperarlo? ¿Era posible recuperarlo después de esto? La ruptura llegó 5 días después de la llegada de Alice. Minnie había estado ayudando a preparar la cena cuando Alice criticó la manera en que cortaba las verduras. Era algo pequeño, pero había aceptación en ella. Las amas a ella y a las niñas. Con todo lo que soy. Alice asintió lentamente, secándose las lágrimas. Entonces tiene razón. Lo que teníamos murió hace mucho tiempo. Se levantó. Partiré hoy mismo. Lo siento, Alice. De verdad, yo también. Ella le dio una última mirada. Cuídalas bien, Frank, y esta vez no dejes escapar al amor verdadero. Para el mediodía, Alice se había ido y Frank corrió a ensillar el caballo. Frank cabalgó hacia San Miguel como si él lo persiguiera. El sol estaba alto cuando llegó al pueblo, haciendo que las sombras se encogieran bajo los edificios de adobe. Ató el caballo fuera de la escuela y entró sin llamar. Gabriela estaba de pie frente a un grupo de niños escribiendo en una pizarra. Se volvió al escucharlo entrar. Su expresión se endureció. Señor Smith, estoy en medio de una clase. Lo sé, pero esto no puede esperar. Frank se quitó el sombrero, girándolo nerviosamente entre sus manos. Gabriela, por favor. Ella miró a sus alumnos, luego suspiró. Niños, copien las letras de la pizarra. Vuelvo en un momento. Salieron al pequeño patio de la escuela. Gabriela cruzó los brazos sin mirarlo directamente. ¿Qué quieres, Frank? Alice se fue. Le pedí que se fuera.
Gabriela lo miró entonces, sorpresa genuina en sus ojos. ¿Por qué? Porque cometí un terrible error dejándola volver. Porque me dejé guiar por la culpa en lugar de por el amor, porque Frank dio un paso hacia ella, porque el milagro nunca fue el tónico del abuelo, nunca fue el dinero, ni la casa, ni nada de eso. Entonces, ¿qué fue? Frank se arrodilló frente a ella allí mismo en el polvo del patio de la escuela. Gabriela ahogó un grito. El milagro fuiste tú. Fuiste tú desde el primer día que llegaste a nuestra cabaña con hierbas y pan dulce. Fuiste tú enseñando a mis hijas a leer. Fuiste tú llenando nuestra casa de flores y música. Fuiste tú dándome una razón para levantarme cada mañana. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Frank ahora. Y fui un idiota ciego por no verlo antes, por lastimarte, por hacerte dudar de lo que significas para mí. Frank. La voz de Gabriela se quebró. Te amo, Gabriela Vázquez. No como amé a Alice, que fue más obligación que elección. Te amo con todo lo que soy y sé que no tengo derecho a pedirte esto después de lo que hice, pero me perdonas, nos das otra oportunidad. Gabriela lo miró con ojos llenos de lágrimas. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, un grito infantil interrumpió. Tía Gaby. Las 5 niñas corrieron hacia ellos. Minnie las había traído, montadas todas en la carreta vieja. Rodearon a Gabriela agarrándose de su vestido, de sus manos, todas hablando al mismo tiempo. Por favor, vuelve, tía Gaby, suplicó Minnie. Te extrañamos. Lloró Ella. La casa está triste sin ti, añadió Choe. Sara simplemente se aferró a su pierna llorando. Y Ana, la pequeña Ana de 3 años, levantó sus bracitos y dijo con voz clara, Mamá Gaby, ven a casa. Gabriela miró a las 5 niñas, luego a Frank, que todavía estaba arrodillado frente a ella. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Esa sonrisa que Frank había extrañado cada segundo de estas últimas semanas terribles. Yo también los extrañé, susurró Gabriela. Tanto que pensé que me moriría. Entonces, ven con nosotros, dijo Frank. No como visita, no como maestra o curandera. Ven como lo que realmente eres, como parte de nuestra familia, como mi esposa, como su madre. Gabriela se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos, todas hablando al mismo tiempo. Por favor, vuelve, tía Gaby, suplicó Minnie. Te extrañamos. Lloró Ella. La casa está triste sin ti, añadió Choe. Sara simplemente se aferró a su pierna llorando. Y Ana, la pequeña Ana de 3 años, levantó sus bracitos y dijo con voz clara, Mamá Gaby, ven a casa. Gabriela miró a las 5 niñas, luego a Frank, que todavía estaba arrodillado frente a ella. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Esa sonrisa que Frank había extrañado cada segundo de estas últimas semanas terribles. Yo también los extrañé, susurró Gabriela. Tanto que pensé que me moriría. Entonces, ven con nosotros, dijo Frank. No como visita, no como maestra o curandera. Ven como lo que realmente eres, como parte de nuestra familia, como mi esposa, como su madre. Gabriela se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. ¿Estás seguro? Seguro de verdad. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Ella lo besó entonces. Un beso lleno de perdón, de promesas, de segundas oportunidades. Las niñas los rodearon, abrazándolos a ambos, riendo y llorando al mismo tiempo. Los estudiantes de Gabriela miraban por las ventanas de la escuela sonriendo ante la escena. El pueblo entero parecía celebrar. Cuando finalmente se separaron, Gabriela susurró, sí, 1000 veces sí. Y en ese momento, bajo el sol brillante de Nuevo México, rodeados de 5 niñas que finalmente tenían la madre que siempre habían merecido, Frank Smith entendió que los milagros existen, pero no vienen del cielo. Crecen desde adentro, desde el amor, desde la valentía de elegir la felicidad sobre la culpa. 6 meses después, la cabaña del abuelo era irreconocible. Un jardín florecía en el frente lleno de rosas y lavanda. El huerto detrás producía verduras que Gabriela usaba en las comidas que cocinaba cada noche.
Las gallinas ponían huevos en un corral pintado de blanco. La casa había sido ampliada de nuevo con un cuarto para Frank y Gabriela y ventanas nuevas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. En el porche, Frank y Gabriela se sentaban tomados de la mano, observando a las 5 niñas jugar bajo el árbol que habían plantado juntos. Minnie leía un libro en español a sus hermanas. Ella y Chloe perseguían mariposas. Sara cantaba una canción que Gabriela le había enseñado y Ana, ahora de casi 4 años, corría en círculos con los brazos extendidos, riendo con esa risa pura que solo los niños verdaderamente felices tienen. Sobre la mesa del porche, el diario del abuelo descansaba abierto. Una brisa suave movía sus páginas amarillentas, como si el viejo estuviera asintiendo con aprobación. Desde algún lugar más allá de las estrellas. Frank apretó la mano de Gabriela. Ella apoyó su cabeza en su hombro. No necesitaban palabras. Todo lo que necesitaban estaba aquí, en este momento perfecto. Porque a veces el milagro que pedimos no llega de la manera que esperamos. No cae del cielo envuelto en luz divina. Crece despacio, silencioso desde adentro. Crece en las manos de alguien que elige quedarse cuando todos se van, en los besos que sanan, en las risas que llenan espacios vacíos, en el amor que transforma una cabaña abandonada en un hogar. Y el verdadero milagro no fue encontrar el tesoro, fue encontrar a alguien con quien compartirlo. Hemos llegado al final del camino, vaquera, te agradezco de corazón por acompañarme en esta travesía. Tu suscripción significa el mundo para mí porque me permite seguir investigando y creando estas historias que tanto amo contar. Sin ustedes, mis vaqueras del oeste, estos relatos no serían posibles. Dale like y suscríbete para ayudarme a seguir compartiendo las leyendas más fascinantes de la frontera. Hasta la próxima, vaquera. Eres la razón por la que estas historias cobran vida. M.